¿Qué tal, mi gente? Este es episodio número 79 de Latino Vegano. Y para hoy quiero hablar sobre la ley del pensamiento, una de las leyes universales. Voy a empezar una serie en donde voy a hablar sobre las leyes universales en mis episodios en inglés y español. Voy a hacer una continuación de cada uno de ellos. Para las personas que no han escuchado mi episodio anterior, tuve la oportunidad de hablar con Gabriel y Ana. Y ellos son veganos, son instructores del área de fitness, pero al mismo tiempo ellos se enfocan mucho en lo que son las transformaciones mentales para que las personas alcancen su mayor potencialidad. Y en esa entrevista con ellos hablamos mucho de lo que es el poder de la mente y cómo poder transformar tu cuerpo por medio de la nutrición y por medio también de lo que es la parte física, pero sin olvidar y tomar mucho en consideración lo que es la parte mental. A raíz de eso me puse a pensar que por qué no hablo más sobre esta información. Una información que ambos dominamos, una información que para mí tiene mucho simbolismo, representa mucho, y he hablado en pedazos aquí y allá en diferentes episodios, podrán escucharlos anteriormente, pero al mismo tiempo quiero hacerle como lo que hicimos en inglés, un deep dive, poder entrar más en mayor profundidad en estos temas. Así que vamos a hablar entonces sobre las leyes universales. Y hoy empezamos con la ley del pensamiento. Esto es Latino Vegano, episodio número 79. ¡Vamos! Antes de entrar en detalle sobre la ley, quería darle las gracias, como siempre, a toda la audiencia y a nivel internacional, a nivel mundial, ya sea en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, o si escuchan el podcast en cualquiera de las plataformas. Le agradecemos a todos de corazón. La verdad que sin ustedes no hubiera sido posible esto, por el apoyo que nos dan a este tipo de show, a mi programa, y a poder escucharme todas las semanas expresar mis sentimientos, mis emociones por medio de estas plataformas y tener la recepción, de ustedes en cuanto a los temas que interpreto. Siempre agradecido con ustedes por eso. Si hay algún tema en particular que les gustaría hablar, siempre con mucho gusto estoy a la orden y abierto para cualquier tipo de recomendación. Siempre me gusta hablar sobre el veganismo en cualquiera de sus ámbitos, como les he mencionado siempre. Pero al mismo tiempo siempre me enfoco mucho también en lo que es la parte de la superación personal. Pienso que es un área que muy poco no se habla. Se habla mucho de lo que es la parte de fitness, la parte del health, la parte de lo que es la parte física, lo que son los resultados, pero no hablamos de la parte emocional. Y esa parte emocional está afectando a mucha gente. Y entonces quiero pues traer un poco de ayuda también en esa área y traer un poco de contenido en esa área y algunas cosas que yo he aprendido y que me han funcionado y que también se los explico a mis clientes y a mis amistades para que lo puedan implementar directamente. Entonces, en este episodio vamos a hablar un poco sobre lo que es la ley del pensamiento. Voy a hacerle una explicación bastante sencilla, bastante clara de lo que la ley del pensamiento es y en qué consiste. Y entonces voy a informarles o a darles algunos consejos al final de cómo poder incorporar algunas de estas técnicas, algunas de estas leyes automáticamente en tu vida para que comiences a ver algunos resultados positivos automáticamente, que es lo que estamos buscando todos, ¿no? Cómo poder superar esos paradigmas, cómo poder llegar al siguiente nivel, ya sea en la área empresarial, ya sea en la área física, ya sea en tu transición al veganismo, cómo puedes utilizar todos estos conceptos, este concepto, para entonces empezar a catapultar ese movimiento que estás deseando hacer por tanto tiempo. La ley del pensamiento es una de las más importantes, ya que en todo inicia por ahí, todo inicia por la mente, todo inicia con los pensamientos. No importa si el pensamiento es un pensamiento negativo o un pensamiento positivo. Todo empieza por ahí. Al final todo inicia de esa forma. Cuando yo me convertí en vegano, inició con un pensamiento, una idea, una ilusión, una visión. Yo estaré leyendo conceptos en este libro que se llama Working with the Law, trabajando con las leyes, en donde voy a estar entonces tomando algunas referencias y se las voy a estar comunicando para ustedes para ir compartiendo. Pero sí, cuando yo inicié en el movimiento, cuando yo inicié en el estilo de vida vegano, todo empezó por un pensamiento. Vi una curiosidad y entonces de ahí, a raíz de eso, la curiosidad vino por mi mente y comencé entonces a hacer mi investigación y hablé con unas amistades acerca de esto. Y así se inicia todo.
tú quieres, el otro día estaba pensando que quería manejar bicicleta de aquí al gimnasio como precalentamiento, y así fue. Entonces comenzó con una idea, y de esa idea entonces se manifestó a yo conseguir una bicicleta y poder manejarla, etcétera. Y ahora me voy por los siguientes parques que estoy manejando. Así que todo se inicia por esa parte. Entonces el libro dice, Working with the Law, o trabajando con las leyes, dice, el progreso del individuo está determinado en grandemente medidas por su estado mental. Porque la mente es el factor básico y poder gobernante en toda la vida del hombre. Se debe prestar atención al estado mental predominante, pues regulará la acción y dirección en todas las fuerzas, facultades, poderes que uno tiene. La mente es tan poderosa y el pensamiento es tan poderoso que puede gobernar y puede dar resultados, va a dar resultados a lo que nosotros hacemos. O sea que si estás pensando algo tan fuertemente, eso se va a realizar, se va a manifestar, aunque tú no lo creas. O sea, no es magia, no es suerte, ¿verdad? Es un poder divino, ¿verdad? Que si lo piensas así, le pones tanta energía, él se va a manifestar. Si nuestros pensamientos son negativos, vamos a tener esos mismos resultados. Así que si nuestros pensamientos son positivos, vamos a tener resultados positivos. Si ya de por sí tú vas a un examen y dices, yo voy a fracasar, yo no estudié, yo no me hice nada, ya de por sí ya te estás poniendo a ti el fracaso, porque ya estás pensando de esa forma. Tú puedes entonces hacer esos pensamientos distintos y puedes ver resultados distintos, pero ya de por sí, si estás comenzando a pensar de esa forma, tus resultados van a ser de esa forma. Así que es importante aquí que entendamos que lo que tú piensas, no importa si es bueno o malo, así mismo tú vas a tener los resultados. Lo que pasa es que la mente, el cerebro o el proceso de pensar, más que todo, no hace el filtro de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, ya sean buenos o malos, eso tenemos que hacerlo nosotros mismos. Tenemos que hacer eso nosotros mi propio filtro. Porque si tú quieres, si las cosas se van a manifestar independientemente de que sea bueno o malo. Y el ejemplo perfecto para esto es cuando tú tienes grama, ¿verdad? Y lo que decimos nosotros en Panamá es la hierba mala. Tienes el weed, como se llama en inglés, que te está creciendo en tu pasto. La tierra no identifica si esa es una semilla buena o una semilla mala. Él simplemente es una semilla y la va a hacer crecer. Es exactamente el mismo concepto con el que trabajamos nosotros. Tus pensamientos tú tienes que filtrarlos para que los resultados sean positivos. Porque si estás pensando cosas negativas, así van a ser tus resultados. El libro dice, la evidencia de los sentidos son los únicos hechos que algunos aceptan. Pero ahora nos daremos cuenta cada vez más de que es lo más que creemos que determina lo que veremos. En otras palabras, creer es ver. Más derrotas y fracasos se deben a la ceguera mental que a las desviaciones morales. O sea, eso es tan poderoso porque dice, creer es ver. O sea que si tú crees que eso es malo, va a ser malo. Si tú crees que eso es bueno, va a ser bueno. Así que lo importante aquí es cómo filtrar esos pensamientos. Cómo poder determinar que las cosas que tú quieres para tu vida son cosas buenas. Y poder creer en esas cosas. Y eso es lo que tú vas a empezar a ver. Así que vamos a empezar a cambiar esos paradigmas, esos conceptos. Sigo leyendo. El tipo de pensamiento que registramos en nuestra memoria o el pensamiento habitual atraen el mismo tipo de condiciones. Si tomamos la idea del éxito y la tenemos en cuenta, los elementos del pensamiento serán atraídos porque lo similar atrae lo similar. O sea, eso está tan bonito porque nos está diciendo que si tú piensas en el éxito, vas a tener éxito. Pero si de por sí ya estás pensando en que tú nunca vas a poder llegar a eso, yo nunca voy a llegar a hacer esto, no, nunca voy a hacer lo otro, bueno, ¿qué? Adivina qué, nunca lo vas a hacer, porque tú ni siquiera crees que es posible. Y ya lo estás pensando de una forma negativamente. Así que para poder alcanzar las cosas, tú tienes que pensar automáticamente que sí lo puedes hacer, que sí lo puedes lograr. Yo nunca voy a ir a ser vegano. ¿Cuántas personas no dicen eso? Bueno, si tú piensas así, nunca lo vas a hacer. Pero si tú realmente quieres, por eso le digo, si tú realmente quieres, tú lo puedes hacer.
porque tú comienzas a cambiar esos pensamientos. No, yo sí lo voy a hacer poco a poco, o lo voy a hacer de una noche a la vez por todas, o voy a encontrar una razón que me haga a mí tomar esa decisión. Voy a ver por qué es importante que yo haga este cambio en mi vida. Tú comienzas a cambiar tu forma de pensar. Ya estás cambiando tu forma de pensar de una forma negativa a una forma más positiva. Y eso te va trayendo unos resultados distintos. Te va poniendo en tu camino personas con una misma ideología que tú. Te va a poner en una situación en donde la información te va a ser accesible y fácil. O sea que ya tú vas a caminar en otros pasos porque tu forma de pensar está cambiando. Así que vamos a empezar por eso. Vamos a eliminar un poco la forma negativa de hablar y vamos a empezar entonces hablando un poco de una forma más positiva y una forma un poco más alentadora a uno mismo. Porque lo que creemos es lo que vemos. Si te enfocas en pensar de una forma positiva, atraerás no solo el positivismo, pero también gente en tu vida que se identifica contigo mismo. Dice el libro, mientras permitimos que las cosas nos parezcan reales, estamos poniendo nuestra energía en él. Lo estamos alimentando. Estamos poniendo nuestra fe en sus cosas. Ya sea que nos guste o no. Debe crecer naturalmente porque la ley del crecimiento está trabajando siempre para producir cualquier semilla que sembramos. Si es bueno o malo, lo que ponemos ahí en nuestra mente se va creciendo. El problema del hombre, entonces, es dirigir su poder de pensar en canales de expresión constructiva. Eso es lo que les vengo diciendo. ¿Cómo canalizamos esa información? Tu función es empezar entonces a cambiar tu forma de pensar. Exactamente. Antes la gente dice, yo no puedo hacer eso. Ok, eso no lo voy a poder hacer yo. No, piensa que tú sí lo puedes hacer. El problema es que el ser humano estamos tan acostumbrados a los resultados directamente, a los resultados instantáneos, que no sabemos que todo tiene un proceso de evolución. Cuando yo me fui vegano, ya yo quería ser un vegano experto de una vez. De una vez. Ya encontré el veganismo, soy un experto. Pero hay un proceso de evolución, hay un proceso de manifestación, hay un proceso de transformación. Todo tiene un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo recibí esa información, yo me sentía, que descubrí la fuente de la juventud. Y encontré este mundo que todo el mundo se debe beneficiar, no solamente por la parte de la salud, pero también por la parte de la contribución que estamos haciendo al medio ambiente y lógicamente a la contribución que estamos haciendo al no maltrato de otros seres vivientes. Pero mucha gente no lo veía de esa perspectiva. Entonces había una serie de peleas en contra de eso, de la gente que sí lo ve y los que no lo ven. Y lo que uno tiene que entender es que todo tiene un proceso de evolución, porque en ese tiempo, cuando yo hice esa transformación hace 20 años, yo no sabía o no tenía el conocimiento que tengo ahora. Así que fue una transformación que tomó un tiempo. Y lo importante es que la idea, el concepto y la reprogramación ya estaba impuesto en mí. Y todo inició desde mi forma de pensar. Y entonces ese proceso no fue tan difícil porque ya estaba eso programado en mí. Y esa es aquí la parte importante para ustedes, poder entender que hay que hacer esos cambios en los pensamientos. Y lo que sembramos en nuestras mentes se va a reflejar entonces en nuestros cuerpos, en nuestro universo, en nuestro medio ambiente, en todo. Entonces, yo lo que quiero enfocarme ahora es en poder darles algunos consejos que puedan ustedes utilizarlos y beneficiarse de hacer estos cambios en su vida. Porque para mí, lo que es la ley del pensamiento tiene un factor muy importante en mi vida y en la vida de ustedes. Muchas personas no consideran esto como algo ideal, pero hay mucha gente negativa. Y si tú te llenas de gente negativa, te van a atraer, te van a hundir. Porque el negativismo está a la orden del día. Con la información que ves en las noticias, en las redes sociales, lo que ves, escuchas en la radio, lo escuchas ves en el internet. Constantemente estamos bombardeados con información negativa, que lo que nos están haciendo es nos están afectando nuestra forma de pensar, nuestro estado moral. Hay mucha gente con depresión, mucha gente con todo tipo de enfermedades, que realmente lo que hay que hacer es hacer un cambio en nuestra mente. Muchas de las enfermedades, aparte de la mala alimentación que tiene la gente, también incluye por una serie de pensamientos. Entonces, si tú comienzas a pensar en salud, vas a tener mejor salud. Si tú comienzas a pensar
en éxitos en la vida, vas a tener éxito. Si tú comienzas a pensar en riqueza, vas a tener riqueza. Si tú comienzas a pensar en que estás salvando vida, más vida vas a salvar. Si estás ayudando con el medio ambiente, más al medio ambiente vas a ayudar. Lo que tú piensas es lo que tú vas a traer. Si vas a traer negativismo, vas a traer negativismo porque lo estás pensando. Así que esa es la parte clave de todo esto, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer ahora es hablar sobre algunos consejos para ayudarte a cambiar tu forma de pensar. Aquí esto es lo importante que vamos a tomar esto. Dice, a medida que crecemos en comprensión y en el uso correcto del pensamiento, aprenderás a desterrar nuestros males, a establecer el bien en todas las formas que puede desear. Atraemos solo lo que pensamos o creemos. Esta es la ley del pensamiento. Atraemos solo lo que pensamos o creemos. Si tú vives en un ambiente de pobreza o de guerra, si tú constantemente sigues pensando en ese ambiente, tú vas a atraer eso a tu vida. Pero si tú cambias tu forma de pensar, vas a ver cómo las cosas se van a empezar a manifestar. Y este es un consejo para cualquiera, para todo el mundo, aplica para todo el mundo. Tú eres lo que piensas. Dice que somos lo que pensamos. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Así que vamos a entrar en lo que son algunos consejos. Consejo número 1, y esto no va necesariamente en ningún orden, simplemente son consejos que vinieron en mi mente y dije, tú sabes que quiero compartir esto con la audiencia que sé que le van a sacar beneficio a esto. Consejo número 1, empieza por pensar en solución y no en los problemas. Esto es tan fácil y fundamental. Cuando tú tienes un problema o encuentras algo que es algo difícil o encuentras un challenge, como decimos, o encuentras un reto, ¿verdad? Y automáticamente comienzas a pensar, pero qué problema. Lo que hace es que no estás enfatizando en el problema, pero no en la solución. Y eso lo que crea es que te enfocas en eso y no puedes concentrarte en poder salir de esa situación. Porque estás tan enfocado, está toda tu energía dirigido directamente al problema, pero no pensando en una solución. Cambia tu pensamiento. ¿Cómo soluciona esto? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo puedo solucionar esto? Y si comienzas a hacer este tipo de práctica, vas a empezar a ver cómo algunas ideas te van a estar influyendo. Y tengo varios ejemplos en este caso. Por ejemplo, yo estaba desarrollando un trabajo para una compañía en donde tenía que desarrollarles como un brochure, ¿verdad? Un brochure para presentar el sistema que estamos desarrollando. Entonces, yo había visto, yo no pensé automáticamente, yo no pensé a pensar, qué problema, ¿cómo lo voy a hacer? Este problema está muy grave. Yo no estaba pensando en el problema, yo automáticamente comencé a pensar, ¿cómo yo puedo desarrollar esto mejor de lo que está actualmente hecho? Y yo vi el ejemplo de uno que había hecho otro departamento. Y yo dije, se ve bien, pero ¿cómo yo puedo desarrollar uno mejor que esto? ¿Cuáles son las cosas de este que yo puedo tomar para yo construir algo que sea más vistoso o sea mejor? Yo comencé a cambiar mis percepciones, cómo yo veía la situación. Yo no lo vi como un problema, sino yo estaba pensando en la solución. Y me hice esa pregunta un montón de veces. Y durante ese pensar, diferentes ideas comenzaron a salir. O puedes crearlo de esta forma, puedes crearlo de esta forma. Y entonces yo comencé a tomar todas esas ideas y las comencé a plasmar en papel. Y plasmaba las ideas en papel y ponía aquí, ponía un poquito allá. ¿Qué es lo que hizo eso? Que compiló una serie de ideas y de esa idea salió una idea, salió el resultado final. Al final terminé construyendo algo que fue excelente y le fue de agrado al cliente. El punto es que aquí y eso lo puedes aplicar por cualquier cosa, es que yo no pensé en el problema. El problema es que ¿qué problema más grande tengo aquí? Sino lo que yo empecé a pensar es, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a crear esto? ¿Cómo lo voy a hacer mejor que el anterior? Cambié mi percepción y busqué las preguntas ideales para poder hacerle al universo que me mandara entonces alternativas para poder yo crear esto. Y así fue que salió la solución. Y he aplicado esto para muchas cosas también. En vez de pensar en el problema directamente, piensa en la solución. No podemos orar y pedir bendiciones y después
estamos diciendo que nos lamentamos por el ambiente que vivimos. Es como va en contra de la ley, va en contra de lo que son los pensamientos de Dios también, de una parte teológica. Tú no puedes decir, por favor, dame, pues que pero este lugar no sirve, que por qué me metiste en esta situación. O sea, eso va en contra. Tú siempre tienes que cambiar tu pensamiento a un pensamiento un poco más positivo y pensar en solución, cómo yo puedo salir de mi solución, cómo puedo salir de esta situación, qué opciones yo tengo, cómo puedo mejorar mi ambiente. Yo sé que yo vivo de esta forma. Una estrategia, que algo que puede hacer también, que puedo agregarla aquí, es también cuando haces tus afirmaciones y tus gratificaciones. Tus afirmaciones, tú siempre empiezas tus afirmaciones con yo le doy gracias y estoy feliz por, yo le doy las gracias y estoy feliz por, y ahí en el por agregas entonces la situación que tú quieres mejorar, pero lo haces en el presente, como si ya tú tienes eso para ti, como si ya eso es dueño tuyo, como si eso eres tuyo. Por decirlo así, si tú quieres cambiar tu físico, ¿verdad? Entonces, tú puedes utilizar esta afirmación. Dice, yo le doy las gracias y también estoy feliz porque ya yo tengo el cuerpo ideal, el cuerpo deseado. Yo bajé 10 libras, yo bajé 5 libras, pues dependiendo de lo cual sean tus metas. Piénsalo de esa perspectiva y tú vas a ver que se va entonces a empezar a manifestar. Número 2, supera tus miedos. El temor es una de las cosas más grandes que tiene todo el mundo, ¿verdad? Es como la hierba mala en la grama que crece en el jardín. Y ahí hice ese ejemplo. Y al mismo tiempo, si tú comienzas a sembrar esas malas ideas, entonces es el mal fruto que vas a tener. El temor simplemente es el poder tener una receptiva a algo que no has hecho anteriormente. Pero el punto clave aquí es que la idea es que tienes que superar esos miedos. Y entonces muchas personas no cambian su alimentación, una alimentación a base de plantas, porque tienen miedo, porque no saben, han venido comiendo de una forma por muchos años, que les da miedo entonces hacer ese cambio. ¿Qué pasa si me falta la proteína? ¿Qué pasa si la alimentación esto? A sabiendas de que muchos de los problemas que tienen de salud es por la alimentación que tienen. Entonces, si se educan un poquito en esa área, eliminan ese temor y pueden entonces incorporar una alimentación a base de planta. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ayudarte a superar tu temor por medio de la educación. Mientras más tú te educas en un tema y tú ejecutas esa educación, tú mejoras en ese tema. Ahí va el proceso de evolución que le estaba comentando en cuanto a mi periodo de vegano. En 20 años, yo cuando comencé, no tenía el conocimiento que tengo ahora. ¿Qué se refiere a eso? Que yo me fui educando en el tema, yo fui aprendiendo, yo me fui empapando, fui educándome con gente, haciendo preguntas, hablando con gente que sabe más. Y esa información te va quitando el temor, el miedo hacia una cosa y es más, te va alzando tu confianza. Y ese es el mismo consejo que le doy a cualquier persona que empieza algo. Yo recuerdo, voy a hacer una anécdota aquí, quería comentarles una anécdota de que yo recuerdo que hace como 10 años yo dije que yo quería hacer algo que me pusiera a mí en una situación en donde yo pudiera eliminar cualquier temor que pudiera existir en mi vida. Y cuando tú pones eso y tú lo ves esa perspectiva, ese es un reto bien grande, porque siempre van a haber temores. Pero yo quería pensarlo de que decía, bueno, yo quiero hacer esto, que me ponga en una situación que cuando yo tenga temor, yo diga, eso no es tan grande, porque ya yo hice esto. Y eso es lo más grande en temor que yo puedo hacer en mi vida. ¿Y qué decidí hacer? Decidí saltar en paracaídas. Saltar en paracaídas para muchas personas es como una cosa que jamás en su vida se atreverían a hacer, ¿verdad? Por cualquiera de los temores. Vas a morir, que si algo, vas a pensar que el avión se va a caer. Todos estos temores habido por el que les tienes miedo a las alturas. ¿Me entiendes? Cualquier cosa. O sea, de todo. Y si yo he hecho ese cuento, yo estuve en una situación que, que realmente estuve al borde de lo que es, por decirlo así, o sea, una situación bastante peligrosa, por decirlo así. Pero la ventaja que yo tenía era que yo no sé en lo que me estoy metiendo porque nunca lo he hecho. No es una cosa que tengo algo para comparar. Pero sí, a lo mejor contaré ese cuento en algún otro momento. O si quieren que le eche el cuento, me avisan y les cuento cómo fue esa historia de cuando salté. Si es que no le he contado ya anteriormente en otro de mis podcasts. Pero regresando entonces, es que
yo decidí hacer eso y lo hice. Salté y cuando yo caí, aterricé, yo dije, ya no hay más nada que yo le pueda temer, porque esto es lo más grande que he hecho en temor. Y de ahí en adelante yo tengo una percepción al miedo totalmente distinta a lo que tenía antes en cuanto a temor. Así que esa es la forma en que yo superé mi temor, pero ese es como trabajo yo. Tú busca tu forma, tú busca lo que funciona para ti, tú busca tu técnica, tú busca la forma en que tú puedas superar tu temor. Pero es importante que superemos esos temores, porque esos temores son los que nos dan a nosotros limitaciones. Ahora, Bob Proctor dice que cuando tú quieres desarrollar algo en tu vida que va más allá de tus creencias o de tus leyes o de tu forma de pensar, básicamente estás buscando como tu pasión, él recomienda que busques algo que te asuste, que te ponga en una situación que tengas miedo, de temor. Y yo estoy de acuerdo con eso. Porque si tú buscas una situación que te pone en temor, quiere decir que ahí es donde tienes que ir. El problema aquí para ti no es que busques eso que te da miedo hacer, pero es una visión que tienes o una meta que tienes y te quedes ahí. La idea es que sobrepases ese temor. Así que ahí es donde entra el consejo que yo doy. Por ejemplo, si yo estoy empezando un negocio nuevo de limpieza de bicicleta, que es algo que tengo en mente hacer, pero tengo temor porque no voy a tener cliente, yo diría, pero si lo más grande que yo es tirarme paracaídas, esto no es nada. Ya mi percepción cambia. Así que yo puedo tomar acción porque mi percepción cambia porque no tengo miedo, porque el miedo lo superé. Así que es un consejo que le doy a ustedes. Número 3. Ten presente que lo que te pones en tu mente se va a reflejar físicamente. O sea, no hay más nada que decir acerca de eso. Es como la ley de la gravedad. Si escupes para arriba, te cae la saliva, así decimos en mi país. Así que es importante que sepas que lo que pongas en tu mente va a pasar. Si vas a poner positivo, te va a venir positivo. Si vas a poner negativo, vas a poner negativo. Así que trata siempre mantener tu mente en una vibración positiva para que los resultados sean positivos. Número 4. Si quieres alcanzar una meta o llegar lejos, lo primero que debes hacer es aclarar tus ideas. Sí, es aclarar tus ideas. Para esto puedes hacer una lista de funciones diarias. ¿Qué me quiero decir con aclarar tus ideas? Tú no puedes andar en la vida, no es recomendable andar en la vida así por ahí, lo que salga, eso, lo que salga, salga. Eso está bien, yo pienso que sí está bien. Yo pienso que tienes tener cierta flexibilidad en cuanto a tu vida, pero lo que yo me refiero con tener una lista de conceptos es por lo menos tener una lista de cosas que quieres alcanzar. Específicamente si tienes metas personales, si tienes metas empresariales, si tienes algunas metas laborales, lo que sea. Tener una lista de funciones, de actividades. Ok, hoy voy a hacer esto y lo otro. 6, 5, 4, lo que sea. Yo recomiendo una lista como entre 6 o 8 de actividades que quieras hacer diarias. Ok, vamos a suponer hoy, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Tú haces tus actividades, tú no pasas a la número 2 hasta que termines la número 1 y así te vas en orden, ¿no? Y lo que puedes terminar ese día, lo terminas ese día. Lo que no, entonces lo pasas al día siguiente. ¿Verdad? Tú terminas tus actividades y el resto entonces el tiempo lo tienes más flexible. Ya sea que en esas actividades quieres estudiar por 1 hora un tema, ya sea que en esa actividad quieres hacer ejercicio, ya sea que en ese tiempo quieres hacer algunos diligencias. Sea lo que tú quieras hacer, ten como una preparación de lo que te gustaría hacer ese día y entonces vas a ver que tus días van a ser más productivos. Vas a ser más productivo. Si puedes estudiar todos los días, te recomiendo que por lo menos estudies por lo menos mínimo 1 hora cualquiera de estos temas de transformación personal que te van a ayudar mucho entonces a alcanzar tus metas. Así que esa es mi recomendación en cuanto a eso. Número 5, llena tu día de actividades constructivas. Va ligado con la número 4. Trata de hacer cosas que sean constructivas. Si tú haces cosas constructivas y cosas positivas, tus resultados van a ser de esa forma. Si te estás enfocando a hacer cosas negativas, eso es lo que vas a recibir. Así que trata de darle al universo cosas constructivas, cosas positivas. Enfócate en eso y que sean cosas que valgan la pena también, ¿no? Cosas que te llenen a ti de valor y no solamente a ti también, pero también a la gente de afuera. Si vas a hacer entonces ayudar a los demás, haz cosas que tengan significado. Si vas a ayudar a los animales. Si vas a ayudar al medio ambiente, ayuda al medio ambiente. Pero no lo destruyas, o sea, no hagas cosas negativas. No
No estés ahí por ahí haciendo locura, es mi opinión. Trata de ser lo más constructivo posible. Así que estas son mis 5 recomendaciones. Quería dejar este tema un poco corto, pero también conciso, al grano. Queríamos hablar de este tema, la ley del pensamiento. Y en teoría, básicamente es lo que pensamos, eso es lo que vamos a hacer. Si tú piensas que tú no eres bueno, no lo vas a hacer. Si tú hablas con los deportistas más famosos y más exitosos, ellos siempre van a decir, yo soy el mejor. Michael Jordan, él nunca dijo que él era el peor, él decía que era el mejor. Kobe Bryant, él decía que él era el mejor. LeBron James, él es el mejor, o sea, el king, o sea, ¿me entiendes? Todos ellos se expresan de ellos mismos como los mejores. Y así tienes que tener esa mentalidad. Tienes una mentalidad de ganador, ¿verdad? Aunque no ganes, pero tienes que tener una mentalidad de ganador. ¿Por qué significa eso? No quiere decir que no ganaste y perdiste. Quiere decir que no estabas listo todavía. ¿Me entiendes? Esa es la forma en que tú tienes que verlo. O sea que si un deportista que piensa o que se considera el número 1 o el mejor no ganó ese año, no es porque él no es bueno o ella no es buena. Simplemente porque ese no era el momento para que ellos tuvieran que ganar. Su momento va a llegar, ¿verdad? Y si no ganan en esa disciplina, van a ganar en otras cosas en la vida. O sea, siempre el universo te va a recompensar siempre y cuando tú eres partícipe de las leyes y tú hagas las leyes y los mandamientos y las leyes y los mandamientos de Dios y las leyes. Todo eso va ligado. Así que eso es lo que queremos compartir aquí. Esto es lo que quería compartir para el episodio número 79. Quería compartir sobre las leyes, pero vamos a empezar una serie nueva. Así que la próxima semana tendremos otra ley. No se les voy a compartir. Mentira, creo que le voy a hablar sobre la ley de supply, que es la ley de la demanda. Eso creo que va a ser una ley interesante. Voy a compartirlo a ustedes para ver cuál es su opinión. Pero quería empezar con esta ley, que es una de las leyes más importantes, porque todo para nosotros empieza desde la mente y los pensamientos. Sabemos que los pensamientos determinan cómo va a ser nuestro día, nuestro ser, nuestra forma de ser, nuestro hábito, todo lo que nos enseñan en la escuela los padres, que nos meten en la cabeza. Eso es lo que entonces reflejamos nosotros. Y es por esto que es importante que entendamos que somos lo que somos según nuestros estados de pensamiento. Atraemos solo lo que pensamos o creemos. Así que me despido con este capítulo número 10 de lo que es la ley del pensamiento, o trabajando con la ley del libro de Bob Proctor, pero al mismo tiempo utilicé un poco de mi experiencia personal y cómo eso se enfoca con el veganismo. Así que nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Saludos. Blessed love. Vegan. Bye. Gracias por escuchar Latino y Vegano, un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.